El examen físico es el conjunto de habilidades psicomotoras y de desarrollo de la sensibilidad para percibir mediante lo que son los sentidos, tanto el tacto, vista, oído y olfato, los signos aportados por el paciente. De aquí nacen los 4 procedimientos básicos, los cuales son la inspección, palpación, percusión y auscultación. Entre estos tenemos que la inspección es el examen del enfermo por medio de la vista. Además, puede obtenerse información por medio de los sentidos del olfato y del oído. Luego tenemos que la palpación es un método de exploración mediante el tacto, el sentido del tacto. Este va luego de la inspección y para su realización se debe tener las manos tibias y las uñas muy cortas. Luego tenemos lo que es la percusión, consiste en golpear suavemente la superficie del cuerpo con el fin de producir una vibración en los tejidos y así obtener el sonido. Luego tenemos lo que es la auscultación, que consiste en aplicar el sentido del oído para recoger todos aquellos sonidos o ruidos que se producen en los órganos. Esto es por medio del estetoscopio. Ok, para continuar acá tenemos lo que es un formato de la historia clínica, donde vamos a colocar primero que nada los datos personales del paciente: apellidos, nombre, edad, fecha de nacimiento, procedencia por estado, su nacionalidad, su cédula de identidad, dirección actual y completa su profesión, a quién avisar en caso de emergencia, el parentesco que tenga esa persona y el teléfono de esa persona, igual que dirección y teléfono de la persona. Luego tenemos lo que es el motivo de admisión o motivo de consulta. Luego tenemos, que vamos a ir explicando más adelante, enfermedad actual, lo que son el diagnóstico de admisión, luego el diagnóstico clínico final, que es como la conclusión, y luego lo que son horas y fecha. Y obviamente, claro está, la firma del médico de departamento, del médico encargado. Vamos a ir explicando poco a poco. Para adentrarnos un poco más en lo que es la historia clínica o qué la conlleva, empezamos con lo que es el motivo de consulta. El motivo de consulta está constituido por las quejas que expresa el paciente, quien generalmente inicia el diálogo, señalando el motivo de su visita al médico. Cuando esto no sucede así, el médico debe iniciar la conversación preguntándole al paciente en qué puede ayudarle y cuál fue el motivo por el cual él acudió al hospital o a la consulta. Ok, para continuar tenemos que la enfermedad actual, a veces la sintomatología referida por el paciente es tan característica de alguna enfermedad que prácticamente en ese mismo momento el médico puede hacer el diagnóstico de la misma o cuando menos orientarse en relación con los estudios que se le deben practicar. Tenemos que la enfermedad actual es el relato en forma concisa, concreta, coherente, cronológica de los motivos por los cuales una persona consulta y teniendo en cuenta las normas de ortografía y el manejo de la sintaxis, una ordenación de las palabras en la oración y en el conjunto de enlaces, entre otros. Constituye a la parte más importante de la historia clínica, que es no colocar diagnóstico. Nos da la idea de localizar órgano o aparato afectado, evolución, diagnóstico etiológico, tratamiento, entre otros. En general, los síntomas anotados en el motivo de consulta servirán como guía para esta parte del interrogatorio, y la manera de lograrlo es hacerlo de algunas preguntas básicas acerca de su sintomatología en general, como lo son las siguientes. Tenemos el número 1, cuando se presentaron o comenzaron los síntomas, fecha aproximada del inicio de la enfermedad, cómo se inició la enfermedad, forma de inicio y en qué momento, cuándo ha sido la evolución de los síntomas y cuál ha sido la duración. Esto sería la evolución de la enfermedad. Cuarto, tenemos ha sido objeto de algunos exámenes o tratamientos, si él ha consumido algún tratamiento o algo por el estilo. Número 5, cuáles son las molestias que presenta actualmente. Y por último, en qué momento de la vida del paciente aparecieron estos síntomas. Es muy importante hacer esta guía de preguntas para así poder tener el conocimiento y dejarlo plasmado. Que tenemos como semiología del dolor, tenemos una mnemotecnia para el interrogatorio, ya que los síntomas deben describirse a base de las siguientes características, las cuales son Alicia Cedra, el cual tenemos como A de aparición, donde tenemos tiempo, forma y circunstancia. Luego tenemos la localización del dolor, la intensidad. Le pedimos al paciente que en una escala del 1 al 10 tenemos el carácter, la irradiación, A de alivio o agradantes, tenemos el C de concominantes,
D de duración, la R de recibividad y A de algo más. Esto es muy importante, esta mnemotemia, ya que se nos va a hacer mucho más fácil para el interrogatorio del paciente. Es mucho más sencillo al momento de recordarlo. Una vez que se ha terminado con la queja principal y la descripción completa del padecimiento actual de nuestro paciente, comienza la recopilación de datos que completan el cuadro de la experiencia de salud y enfermedad del mismo. Esta historia médica pasada consiste en la recopilación de la información acerca de las enfermedades, padecimientos, estado mental y étnico, al igual que las condiciones socioeconómicas, entre otros, que afecten a nuestro paciente. Entre estos tenemos que cuando la información general que necesitamos serían los antecedentes médicos, que no es más que los antecedentes y enfermedades infantiles, sus ingresos al hospital, entre otros. Tenemos los antecedentes epidemiológicos, los antecedentes inmunoalérgicos, los antecedentes ginecobstétricos en caso de las mujeres, los antecedentes quirúrgicos, antecedentes traumáticos, medicación y hábitos psicobiológicos. Estos son los predeterminantes. Al igual que tenemos los antecedentes familiares, que constituyen aquella parte de la historia clínica en la que se busca la presencia o ausencia de enfermedades familiares que tengan importancia para el diagnóstico de la enfermedad actual o algún otro padecimiento concomitante, o que influye sobre la salud del paciente o lo ponga en riesgo alguno. Algunas de las preguntas con las que se inicia generalmente es alguna enfermedad importante que se haya presentado en su familia. ¿Algún familiar ha tenido los mismos síntomas que usted tiene ahora? ¿Qué me dice de sus padres? ¿Viven todavía? ¿Sufren algún problema médico? ¿Sus hijos, hermanos? Y después se continúa con preguntas más específicas sobre la enfermedad que suele tener, tendencias familiares como antecedentes de hipertensión, cardiopatía, cáncer, tuberculosis, accidentes cerebrovasculares, entre otros, al igual que diabetes y entre otros. La epicrisis no es más que el resumen clínico completo y detallado. Se realiza al egreso de una persona hospitalizada, donde tenemos que son datos generales, donde toda la información del paciente, la historia clínica, donde va el motivo de consulta, resumen de la enfermedad, el tiempo de hospitalización, tenemos la evolución, cambios de diagnóstico, síntesis de la enfermedad durante la hospitalización, complicaciones durante la exposición, entre otros detalles en sí de la evolución. Tenemos el tratamiento, que es lo farmacológico, como son los medicamentos utilizados, y los no farmacológicos, como lo son las cirugías, curaciones, entre otros. Tenemos conclusiones, juicio médico, conclusiones posteriores a la hospitalización, resultados final y del estado de salud del paciente. Tenemos lo que son recomendaciones finales, que es farmacología, que ya es detallar una medicina que se le prescriba al paciente, o lo no farmacológico, que son actividades físicas, dietas, entre otros. Tenemos recomendaciones de consultas posteriores médicas y referencias de especialistas. Luego tenemos un aval, que es la firma y sello del médico, y el sello de la institución sanitaria. La historia clínica obstétrica, tenemos las siguientes preguntas resaltantes, que tenemos la menarquia, el ciclo menstrual, su duración, su último ciclo menstrual, su duración y su prioridad. Tenemos la FUR, que no es más que la fecha de la última regla, ya que de ahí se emplea como punto de partida para calcular las semanas de embarazo y predecir la fecha probable en que se tendrá lugar el parto. Tenemos número de gestas, número de partos, al igual si en caso de que hayan abortos. Tenemos también el uso de métodos anticonceptivos, preguntamos también cuándo fue la última vez que se tomaron, y tenemos lo que es la fecha y resultado de su última citología, y por último preguntamos sobre la cervicovaginal. Estas serían las preguntas básicas adyacentes a la historia clínica como tal, en caso de la historia clínica obstétrica. Esto fue nuestra exposición. Muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde, hasta pronto.